querían estar para cada uno de los talleres clínicos, pero la hoja de diabetes se quedó en una banca y nunca se pasó. Entonces, al final algunos hermanos se inscribieron, pero si alguien quiere todavía anotarse, aquí está la hoja, se las paso. La van pasando y se anotan los que deseen. De esa manera podemos entonces tener una idea. Voy a repasar el horario para que lo tengan claro. Este es el horario, hermanos, para los talleres clínicos, que serían antes de la presentación, que se va a hacer todas las noches a las 7 de la noche. Mañana a las 4:30, solo mañana es a las 4:30 porque vamos a tenerlo más temprano. Sería control de peso, el lunes cáncer, martes alta presión, miércoles diabetes, jueves colesterol alto y viernes corazón. Talleres clínicos. De allí todos los temas estarán siguiendo el panfleto que se estuvo repartiendo, el volante, que en este caso hoy se estará hablando del control de peso, secretos inefables. Esta mañana el doctor quiso darnos más bien una pincelada de lo que se puede cubrir y una introducción de lo que es lo más difícil, que es hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Les damos la bienvenida y mucho gusto de que hayan venido. Ojalá que podamos seguir invitando a más personas que puedan venir y acompañarnos. Vamos a comenzar puestos de pie teniendo una palabra de oración. Padre Celestial, gracias porque tenemos la plena seguridad de que tú quieres que vivamos más felices, que vivamos bien, que podamos tener la mejor salud posible. Y en esta semana que estaremos estudiando sobre eso, rogamos que tu Espíritu Santo nos impresione para poder no solo hacer los cambios necesarios, sino tener la voluntad de poder ir un paso más allá y contarles a otros del beneficio que estamos teniendo. Te pedimos por el doctor Mejía que tú le ayudes con tu Espíritu Santo a que pueda él impartir hacia nosotros esta enseñanza que pueda transformar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada noche estaremos tratando de darle el mayor tiempo para que él pueda entonces explayarse y tener más tiempo para las presentaciones. Con ustedes el doctor Alfredo Mejía. Buenas tardes, aprecio el privilegio de estar delante de ustedes. Yo sé que es más cómodo quedarse en casa y disfrutar de otras cosas, pero aprecio su presencia. Y en esta tarde vamos nosotros a tratar de, déjeme ver mi computadora, a tratar de ver de un problema muy común que es una epidemia que está invadiendo el mundo, ¿sí? La obesidad. En los últimos 15, 20 años ha aumentado drásticamente, tanto en los países ricos, aún en los países pobres. Y básicamente es una de las epidemias modernas y el estilo de vida adventista, como mencionamos en la mañana, es un mensaje oportuno precisamente para prevenir esta epidemia. Mencionamos en la mañana que las enfermedades modernas, incluyendo el problema de la obesidad, son problemas que se originan en nuestro estilo ¿de qué? De vida, exacto. Y las enfermedades del estilo de vida son que están afectando tanto nuestra generación, pueden ser prevenidos y también mitigados, y aún muchas veces se puede dar reversa atrás, ¿sí? Pueden eliminarse mediante un apropiado estilo de vida. Y quizá ustedes pueden pensar, bueno, ¿el estilo de vida trabaja o no? Y no sé, quizá ustedes han conocido personas que han tenido éxito en con intervenciones de estilo de vida. Y si es que ha sido el caso,
se habrán dado ustedes cuenta de los resultados. Un poquito nada más quiero mostrarles algunos mapas de la epidemia de la obesidad aquí en los Estados Unidos y básicamente ustedes pueden ver allí en los colores estos, más de 25-29% de la población ven todos esos color naranja, más de 30% Luisiana, Tennessee, no sé, Alabama me imagino que es el otro estado. En el 2007, como ustedes pueden ver, con más de 30% de la población, el número de estados empezó a aumentar, como verán ahora, son 5 estados. Y en el 2009, si ustedes pueden ver en la región del río Mississippi, en los estados aledaños, en el 2010, si ustedes pueden ver con más de 30%, todos esos que están están aumentando, Texas incluido, Michigan incluido. Entonces, esto es una imagen solamente hasta el 2010. Y quiero decirles que esa tendencia sigue aumentando drásticamente y que va a traer tremendas repercusiones en la salud pública de los países, especialmente porque la obesidad aumenta drásticamente los problemas de diabetes. Y una vez que viene la diabetes, especialmente si viene temprano, vienen otras enfermedades que son prima hermanas de ella. Y la pregunta es, ¿trabajan las intervenciones de estilo de vida? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Una de mis pacientes. Recuerdo que esta señorita vino al consultorio, ella me dio permiso de mostrar la imagen. Y entonces la primera vez que yo la vi, ella vino al consultorio y yo noté una profunda tristeza en su cara, ¿sí? Y además noté que tenía cierto dolor, le pude leer en su cara. El caso es que le pregunté, señorita, ¿le interesaría a usted bajar de peso? Y se quedó un poco extrañada de la pregunta mía. Sí, quizá le dio un poco de shock, pero luego me dijo sí. El caso es que trabajé en 2 áreas para ella. Una de las áreas que voy a trabajar con ustedes, les enseñé cómo contar sus porciones de alimentos. En esta tarde les voy a enseñar. Me parece que el pastor imprimió unas hojas que les vamos a repartir para hacer eso. Y también le enseñé cómo resolver el dolor. Esta señorita había sido víctima de burla cuando ella estaba en la escuela. No sé si ustedes habrán notado que a los niños que tienen sobrepeso generalmente son más víctimas del bullying que le llamamos aquí, y ella había sido una de ellas. Así que tenía ciertos dolor en su corazón a causa de eso. Entonces le enseñé cómo se resuelve el dolor. Tuvimos más o menos unas 2 horas de interacción y finalmente la vi 6 meses después. Como ustedes pueden ver, había bajado como unos 30 kilos, o sea, unas 50 libras. Y hace poco, eso sucedió hace como 1 año y medio, hace poco me dijo la enfermera que trabaja ahí en la clínica esta que aún había bajado más. Así que está muy contenta ella porque después de más o menos 1 año y medio, ella no solamente bajó, sino si ustedes pueden leerle la cara nueva de ella, ¿cómo leen la cara esa? La ven que está más contenta, se siente más tranquila. Y eso, como ustedes pueden ver, no solamente porque el bajar de peso en los jovencitos, y también yo pienso especialmente en las mujeres, les ayudan mucho en su estima propia, en su confianza propia. Y por supuesto, el haber resuelto ese dolor interno que llevaba a causa de la burla de sus compañeros de clase, también eso le trajo esa tranquilidad y esa alegría. Así que teniendo este antecedente, quiere decirles que en verdad las intervenciones de estilo de vida también son útiles para resolver este problema, y quisiera decirles que es la más útil de todas las intervenciones. En este punto quisiera enfatizar, quizá alguno de ustedes tenga, no sé, algún interés específico en hacer alguna pregunta al respecto, y si es así, entonces creo que va a haber un micrófono que van a poder pasar y van a poder hacer alguna pregunta. Ahora, quisiera
abordar el asunto y comenzar a elaborar un poquito en esto, porque como mencionaba, las intervenciones de estilo de vida son muy útiles, pero nosotros tenemos que recordar que las intervenciones son tan útiles cuanto nosotros seamos capaces de ponerlas en práctica, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Porque si nosotros no ponemos en práctica, lo que sabemos no tiene mucha utilidad. Así que es la práctica del nuevo estilo de vida lo que es útil. Al principio del año muchas gentes deciden hacer dieta. ¿No se han fijado ustedes? Quizá a usted le ha pasado, ¿sí? Y ya para más o menos el 15 de enero ya empieza de vez en cuando a romperse las promesas, y ya para febrero los que tienen muy buena voluntad todavía están, ¿sí? Y ya para marzo el 90% de la población ya se le olvidó las promesas del principio de año. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Sí? Ok. Bueno, quizá eso se debe a lo que decía Pablo, ¿verdad? Decía que la naturaleza de nosotros es débil. ¿Sí se acuerda que decía Pablo? Y que a veces nosotros lo que no queremos hacer, eso hacemos. Y lo que queremos hacer, no lo hacemos. Entonces, él decía, miserable hombre de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Pero afortunadamente da la respuesta, eso está en Romanos 7, en Romanos 8 responde él, ¿verdad? Diciendo que nuestro Señor Jesús es la respuesta para esa interrogante. Y en esta ocasión quisiera que no fuera la excepción. La razón por la cual nosotros fallamos es porque confiamos en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Confiamos en nuestra propia energía, en nuestra propia fuerza de voluntad, nuestras propias promesas, y es fácil que nosotros rompamos eso. Entonces, la premisa esencial es que a menos que nosotros experimentemos un cambio interior y dependamos de un poder más allá del poder humano, estamos destinados al fracaso en esto. Necesitamos tener un cambio interior en el corazón para que podamos tener un cambio exterior en la conducta. Y el estilo de vida es una de esas cosas. Si vamos a cambiar nuestro estilo de vida, necesitamos el poder divino para que Él nos cambie interiormente nuestras formas de pensar. Y en Romanos 12 hay una cosa muy interesante. Si ustedes han leído Romanos 12, 1 y 2, y dice, no os asimiléis, o sea, no os transforméis a este mundo, a este siglo, a este mundo. En otras palabras, no agarres el molde social. ¿No agarres el qué? El molde social. Dice, sino que cambia de acuerdo a la transformación de tu entendimiento. ¿Te acuerdan ustedes que dice eso? Entonces nuestro entendimiento, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Una vez que nuestra mentalidad cambia, mediante el poder de Dios, nosotros podemos cambiar nuestra conducta, ¿sí? Entonces, pero tiene que cambiar primero ¿la qué? La mente. Hay un triángulo que es muy veraz. Son nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Muchas veces en ese triángulo, nuestras emociones son las que rigen nuestra conducta. En el caso de la comida, eso muchas veces es de verdad. Es que se me antojó. ¿Verdad que se decimos así? O sea, actuamos puramente basados ¿en qué? En antojos, en las emociones. Es que está muy rico. ¿Verdad que decimos así? Y la emoción prevalece sobre ¿la qué? La razón. ¿Sí? Entonces, también a veces hay dolor en el corazón. Y ese dolor que llevamos en el corazón, tratamos nosotros de mitigarlo o de curarlo o de aliviarlo mediante el alimento, ¿sí? A veces tenemos estrés o ansiedad y en lugar de tratar de resolver las causas de ese estrés y de esa ansiedad, entonces la medicamos, ¿sí? Y una de las veces que medicamos es mediante ¿qué? La comida. A veces nos sentimos solos. No sé si a ustedes les pasa, o nos sentimos deprimidos y tratamos de llenar esa soledad yendo ¿a dónde? Refrigeradora, ¿sí?
y sacar algo del refrigerador y comer de allí. ¿No nos pasa eso? Porque nuestras emociones, fíjense bien, están generando una conducta, en este caso el comer fuera de horas o el comer más de lo que debiéramos, que nuestro intelecto sabe, porque están gobernando eso. En lugar de que nuestro intelecto sea el que rija nuestras acciones. ¿Sí cogimos eso? Es más, quiero decirles que la mayoría de las conductas tóxicas que nosotros hacemos, las conductas destructivas que hacemos, y en este caso el comer mucho es una conducta destructiva, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, muchas de las conductas destructivas que nosotros hacemos, señalar con el dedo a alguien, criticar a alguien, ¿sí? Regañar a alguien, cosas de ese tipo que destruyen o ser destructivas, que nosotros nos destruimos a nosotros mismos, surgen de unas emociones que son tóxicas. ¿Ok? Y si tenemos emociones tóxicas, entonces vamos a tener también mucho más fácil conductas destructivas. Así que quisiera durante estos días no solamente hablar acerca de las conductas, tenemos que comer más esto, tenemos que comer menos de esto, de las conductas que tenemos que hacer, sino hay que también hablar acerca de los bloques que nos impiden hacer esas conductas, ¿sí? Porque hay ciertos bloqueos en nuestra mente que nos impiden hacer esas conductas. Hay ciertas emociones tóxicas, ciertos dolores, ciertas cosas, ciertos hábitos que tienen que ser rotos, pero solamente cuando se resuelve, en este caso, la emoción destructiva, entonces vamos a ser más efectivos. Pero quiero decirles que para este proceso, el cambio, en este caso de la emoción, ¿quién la puede curar la emoción? Dios puede curar tu emoción. No sé, quizá en tu corazón tienes una emoción de amargura, ¿sí? ¿Quién te puede curar la amargura? Dios. En esta semana vamos a aprender algunos métodos que son útiles para que nosotros podamos sacar de nuestro corazón esas emociones negativas. Para que podamos llevar todas esas emociones negativas que afectan nuestra vida a Cristo, las dejamos al pie de la cruz y renunciamos a ellas y pedimos que Cristo nos dé exactamente lo opuesto. Si tú vienes con angustia, que te dé Él serenidad y paz. Si tú vienes con tristeza, la dejas al pie de la cruz para recibir de Cristo su alegría. Entonces, esas emociones tóxicas, negativas que llevas dentro de ti, Cristo una vez que las sana, automáticamente, ¿sabes qué? No vas a sentir la necesidad de medicarte, ¿sí? Medicarte con la cuchara, ¿sí? Ni medicarte con alcohol, ni medicarte con ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque tu corazón ya sanó. Una vez que desaparece el dolor de tu corazón, entonces ya no sientes esa ansiedad de medicarlo. ¿Estamos captando la idea? Entonces vamos a utilizar un modelo en el cual nuestro Señor Jesús es nuestro médico que sana, ¿se acuerdan? Dice en Isaías, nuestras enfermedades. Y cuando hablamos de enfermedades, no solamente se refiere a las enfermedades físicas, sino a las enfermedades que llevamos ¿dónde? En la mente. Porque es la mente la que dirige las conductas. Y para poder tener un cambio de estilo de vida necesitamos cambiar la conducta, ¿sí o no? Pero para poder tener la fuerza de voluntad para cambiar la conducta necesitamos un poder mucho más que el poder humano, ¿sí? Necesitamos el poder de Cristo porque los hábitos que nosotros llevamos son como una cadena. En muchas ocasiones son cadenas sumamente ¿qué? Fuertes, que solamente la tijera ¿de quién? De Cristo Jesús la puede romper. ¿No les ha pasado así que ustedes a veces dicen, ¿por qué yo no puedo dejar esto? ¿Sí o no? Entonces necesitamos dar acceso o permiso a Cristo Jesús para que Él pueda romper esas ¿qué? Esas cadenas. Porque a menos que nosotros consintamos eso, Cristo no las va a poder romper. Entonces, quisiera que iniciáramos nuestras sesiones abriendo nuestro corazón a Jesús y diciendo, Señor Jesús, quiero conformar mi vida a tu voluntad. ¿Sí? Quiero que limpies mi corazón del dolor que he acumulado sobre los años, ¿sí?
A veces hemos acumulado dolor incluso desde nuestra niñez. No sé cuántos de ustedes tuvieron una niñez dolorosa, ¿sí? O en su adolescencia experimentó rechazo o hizo algunas equivocaciones que hasta ahora repercuten en su mente. O en su adultez ha hecho ciertos errores o ha sido víctima de ciertos abusos que le han causado heridas en su corazón. ¿No nos ha pasado eso? Entonces necesitamos a Cristo que Él sane interiormente todo eso, para que una vez sano nuestro corazón, nuestras emociones, entonces va a ser mucho más fácil que nosotros no tengamos ahora la tendencia a medicarnos. Especialmente estamos hablando con alimento. ¿Sí? Ok, entonces pensando en esto, iniciemos algunos hechos acerca de la obesidad. ¿Ok? Esa es la epidemiología, lo que les mencioné hace un momento. Y mencionaba que la obesidad es una enfermedad muy prevalente en nuestra sociedad, pero es altamente prevenible, ¿sí o no? ¿Y cómo se previene? Con un cambio de estilo de vida. Voy a hacer la diferencia entre lo que es ponernos a dieta y un estilo de vida. ¿Cuál sería la diferencia? La dieta se acaba, exactamente, ¿sí? Se pone usted en la dieta de tal persona y está a dieta. Recuerdo una secretaria, compañera mía, cuando estaba trabajando en la salud pública aquí, ella se puso en una dieta especial de 3 días, ahí recuerdo muy bien, ¿sí? Y por 3 días fue estrictamente meticulosa en comer las porciones muy adecuadas y se pesaba, me recuerdo porque era clínica, se pesaba 2 veces al día. El caso es que finalmente al tercer día estaba ansiosa de que llegaran las 5 de la tarde y me recuerdo que lo primero que hizo fue salir al buffet para ir porque tenía bastante hambre. ¿Ok? Así que fue a desquitarse allí. Sí. ¿Es heredada o no? La tendencia a la obesidad puede ser heredada, pero le voy a explicar un poquito esto en el contexto de lo que le llaman aquí, le llaman el thrifty gene, o sea, el gen, el gen como thrifty sería que... Interrumpo, doctor. Sí. Tengo el micrófono aquí. Si, no sé, en algún momento que usted dé la oportunidad para preguntas y respuestas, para que también ¿por qué se no grabe hace la pregunta? ¿Sí? Y entonces, y ya de ahí entonces usted da la respuesta. Ok, sí. ¿Podría hacer la pregunta? La pregunta era entonces. La pregunta es, ¿la obesidad es heredada o no? Ok. La pregunta esa es una pregunta muy buena y que nosotros vemos la obesidad muchas veces por familias. No sé si ustedes han notado que la familia tal, muchas veces en toda la familia hay obesidad. Definitivamente hay un componente de herencia, ¿sí? Pero el tener nosotros un componente de herencia o propensidad no quiere decir que estamos destinados a tenerla. Es como tener una pistola, ¿sí? Usted puede tener sus genes, ¿sí? Haga de cuenta que tiene su pistola cargada, pero es la conducta lo que hace que usted le haga el gatillo y dispare ese cartucho, ¿sí? Y con esto le explico. Mire, aquí, sobre todo en los estados que eran muy desérticos, Estados Unidos, parte de México, los indígenas de estas áreas tuvieron este problema. Había escasez de alimentos. Cuando había escasez de alimentos, aquellas personas que no eran capaces de acumular suficiente grasa morían, en este caso de hambre. Pero aquellas personas que eran capaces durante la época buena de acumular más grasa, sobrevivían. Por consecuencia, quedó entre los pobladores la gente que tenía eso que nosotros llamamos en inglés el thrifty gene, ¿sí? O sea, que eran muy económicos para utilizar la energía. Por esa razón, ganaban cuando había exceso y luego cuando había escasez, poquito a poco iban gastando esas reservas.
Los conquistadores cuando llegaron aquí a América se dieron cuenta que los indígenas tenían ese patrón. Muchos de ellos en la época buena subían un poco de peso y luego venía la época de escasez y bajaban sus reservas de grasa grandemente. Ahora, los que tenemos sangre de esos antepasados, tenemos todavía ese thrifty gene. En otras palabras, ante la presencia de alimento fácilmente ganamos de peso. Ese es el factor hereditario que está usted hablando. Pero por otra parte, el factor ambiental es la abundancia de alimento y también la conducta de consumirlo en exceso y ganar ¿qué? Peso. Entonces, si nosotros tenemos ese gen, por ejemplo en la India se ve lo mismo, ¿sí? En la India ha sido un país muy pobre y aquellas gentes ahora están fácilmente ganando peso ante la prosperidad de la India. Y eso está trayendo problemas de salud, especialmente mucha diabetes. Lo mismo sucede acá en nuestros países latinoamericanos. Los indios americanos, si ustedes escuchan por ejemplo de los Pimas, más de la mitad de ellos tiene diabetes. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una zona bastante desértica con muy poco alimento, de pronto tienen abundancia de comida, tienen mucho menos ejercicio, cambia su estilo de vida drásticamente, empiezan ¿qué? A ganar enormes cantidades de peso y el diabetes se dispara. Así que es una interacción, los genes en este caso, la abundancia de comida en el medio ambiente y amoldarse a ese ¿qué? A ese medio ambiente, coger las costumbres de ese medio ambiente, porque les aseguro que si los indios Pimas siguieran comiendo lo que comían antes, ¿saben qué comían? Maíz y frijol, era lo único que comían. Un poco de carne de los animales que cazaban, pero esencialmente su comida era maíz y frijol. Si ellos estuvieran todavía en ese régimen y caminando muchas distancias como lo hacían sus antepasados, estuvieran todavía delgados y sin diabetes. ¿Sí? Pero se amoldaron a la cultura que están, adoptaron las costumbres de la cultura y entonces sucedió esa epidemia. Así que es una interacción, ¿okay? Una propensidad genética más un cambio de ambiente, que es lo que estamos teniendo ahorita nosotros, y también seguido por una asimilación nuestra a ese ambiente. O sea, es nuestra respuesta a ese ambiente. Vivimos en un ambiente obesogénico, nosotros llamamos. ¿Qué quiere decir que es obesogénico? Que naturalmente favorece el desarrollo de la obesidad. No tenemos muchos incentivos de hacer ejercicio físico, ¿verdad que no? Vamos a comprar la leche y vamos en el carro, aunque esté a una cuadra. Entonces casi no hacemos ejercicio. En la casa, una lavadora es la que lava la ropa, ¿sí? Una aspiradora arregla la casa, ¿sí? Entonces en nuestro ambiente en sí es sumamente obesogénico, porque nos previene, no nos estimula, sino nos previene de hacer ejercicio físico, y por otra parte vamos al restaurante y nos sirven una charola de este tamaño, ¿sí? Entonces ese ambiente obesogénico, yo me aculturo a él. Quiero decirles, los niños de ahora piensan que esa es una porción normal de comer, ¿sí o no? Porque siempre han visto el plato de este tamaño en el restaurante. Y si se les da lo que realmente el ser humano necesita, un plato de este tamaño, pues se van a ofender y ya no van a volver a ese restaurante, ¿sí? Entonces la expectativa social es que comas un plato de este tamaño. Por eso, más que nunca antes, el mensaje que nos fue dado, que necesitamos ser temperantes. ¿Qué quiere decir temperante? Ok, muy bien, nos abstenemos de lo malo y utilizamos lo que es bueno en proporción, en pequeñas cantidades. ¿Ok? Sí. Una última pregunta y después usted sigue, doctor. Sí. Doctor Mejía, le agradezco mucho porque está presentando lo que necesitamos, la dimensión espiritual. Muchos conocemos todas las cosas, pero no hay el poder para hacerlo. Hace unos años estuve en una de nuestras universidades famosas en el sur,
y hubo un seminario de salud, vinieron algunos médicos de España, etcétera, estuvo muy bueno. Y yo recuerdo que un joven hizo una pregunta o un comentario. Si realmente el apetito es una señal de tener buena salud, porque si yo no tengo apetito me voy a morir de hambre, no tengo apetito, no voy a comer anerosia o whatever. Si el apetito es una señal de buena salud, realmente que el saciar el apetito tiene buena salud, pero entendemos que cuando se pasa y no hay el dominio propio del cual Pablo hablaba, ¿no es cierto? Uno va aumentando libras de peso, pero ¿qué es mejor, tener apetito o no tener apetito y morirse de hambre? Así es. Apetito, ¿usted piensa que sí? Bueno, no. Yo estoy hablando por mí, Muy bien. por mí mismo. Ok, entonces, ¿Qué piensa nada más? sí, el apetito ciertamente es una señal de que estamos vivos, de que estamos gozando la vida. Los pacientes cancerosos, yo me he fijado siempre pierden el apetito, especialmente cuando ya van a morir. Muchos pacientes pierden el apetito cuando van a morir. Pero el apetito es una bendición que Dios nos da para sobrevivir y nosotros debemos ser gratos a Dios porque tenemos apetito, ¿verdad? Pero nosotros no podemos abusar del apetito, ¿sí? El problema es cuando nosotros damos rienda suelta a nuestro apetito. Y hace rato decía, cuando dejamos que nuestra emoción, en este caso, el apetito tiene un tinte de emoción, ¿sí o no? Muchas veces nuestro apetito es puramente emocional. Y le damos rienda suelta a eso. Y no exhibimos el dominio propio. Entonces, el dominio propio está precisamente en esta parte frontal, en la parte pensante. Pero si dejamos que rija, en la parte central del cerebro tenemos un sistema, se llama el hipocampus, que es el que dirige muchas de las emociones. Entonces, si yo dejo que mis emociones rijan mi parte pensante, entonces voy a hacer conductas que van a ser equivocadas. Por esa razón Pablo decía que son nuestros pensamientos, señora Juan menciona lo mismo, dice nuestro razonamiento santificado y guiado por Dios y por principios es lo que debe regir la conducta, en lugar de dejar que la emoción rija la conducta. Y estoy hablando, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, ¿ok? Aquí va varias mujeres. Algunas mujeres embarazadas sienten la emoción y dicen, no, es que me da un antojo. ¿Sí has escuchado eso? ¿Sí? Y se dejan llevar por esa emoción del antojo y satisfacen muchos antojos. Y yo he notado que algunas de ellas ganan grandes cantidades de peso, ¿sí? En unos pocos meses. Y ese peso en la mayor parte de las veces ya no vuelve a salir de su cuerpo. Porque el sistema hormonal durante el embarazo hace que la mujer fácilmente suba de peso. Y si encima de eso satisface los antojos, o sea, come emocionalmente en lugar de racionalmente, entonces va a tener una excesiva ganancia de peso. Y como consecuencia, muchas mujeres en su historia clínica ganaron peso precisamente en sus embarazos y nunca más lo perdieron. ¿No es cierto? Quizá ustedes lo han observado y quizá algunos de ustedes tuvieron esa experiencia. Así que es muy importante no dejar que nuestra emoción rija nuestra conducta. En esta cosa, acuérdense, la cuchara, usar la cuchara es una conducta, ¿sí o no? Pero esa conducta debe estar basada en la mente, guiada por la sana razón, guiada por principios, en lugar de estar guiada por emociones. Hace unos años, uno de mis estudiantes hicieron un estudio de niños con sobrepeso. Y lo que encontramos es que los niños que subían más de peso eran los niños que comían emocionalmente. Los niños que demandaban mucha comida, que se enojaban si no les daban de comer. En otras palabras, que estaban guiados por su apetito, por emociones, no por la razón. Y las mamás, porque estos niños eran muy emocionales, los calmaban sus emociones ¿con qué? Con comida.
Como consecuencia, esos niños suben mucho de peso. ¿Ok? Entonces, es muy importante, por eso desde el principio decía, sanar de nuestras ¿qué? Emociones. Porque si sanamos de nuestras emociones, entonces nuestra razón va a tomar el control de nuestra embarcación. Y nuestra razón, santificada e informada por principios, puede hacer muchas mejores elecciones. Vivimos en un momento de la historia que muchas veces se hacen solamente decisiones emocionales. Así nos está entrenando la televisión. Llame ahora y obtenga 50% de descuento, pero llame en ese momento. Esa es una decisión ¿qué? Emocional. ¿Sí, verdad que sí? Y al niño desde chiquito oye eso y dice, mamá, llámale ahorita. ¿Sí le dice a usted, verdad que le dice? ¿Por qué? Está entrenado a hacer decisiones emocionales, no decisiones basadas en sano juicio y en sana razón. ¿Ok? Entonces, quisiera hacer ese énfasis. Necesitamos nosotros tener eso en mente. Ahora, la epidemia, decía, es altamente prevalente y las consecuencias, y ya lo hemos visto, es el diabetes tipo 2, las enfermedades coronarias, las embolias, muchas enfermedades respiratorias, sobre todo la apnea, y varios tipos de cánceres. Enfermedades musculoesqueléticas, especialmente mucha gente que tiene un sobrepeso, ¿de qué se queja? De los meniscos, ¿verdad? De las rodillas, porque precisamente tiene mucho estrés de los meniscos ante el peso, problemas respiratorios mencionaba, y todos esos problemas van a causar grandes problemas de salud en los gobiernos, especialmente en los países de economías pobres como la India. Acá en México ya está ocasionando muchos gastos, porque la persona que le da enfermedades como la diabetes es una enfermedad sumamente cara, ¿sí? Tiene que medicarla muchas veces de por vida, y luego las consecuencias y las complicaciones son sumamente caras, especialmente cuando la gente cae en diálisis. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿sí? La diabetes es la causa número 1 para que la gente caiga en diálisis. Y una vez que cae en diálisis, el gasto diario es enorme para los gobiernos. Y si usted no tiene seguro o demás, una persona normal no puede sostener un régimen de diálisis, así que generalmente los gobiernos subsidian eso. Y eso genera un gasto enorme en los gobiernos. Entonces, quisiera mencionar que todo eso es prevenible. Quizá aún tenemos ciertos genes con esa propensidad a la diabetes, a la obesidad y a la diabetes. Es posible prevenir. Si usted nota en estas gráficas, la incidencia, en este caso, de diabetes tipo 2 aumenta drásticamente cuando aumenta nuestro peso. En este caso, esta parte de abajo es lo que nosotros llamamos índice de masa corporal. En el 22 hacia arriba aumenta grandemente. Y quiero decirle que una persona que tiene una masa corporal 22 tiene, básicamente es un poco más delgada que yo. Yo creo como unos 25, ¿ok? O sea, no estamos hablando de una persona bastante gruesa. Pero el diabetes empieza a subir grandemente aún cuando tenemos sobrepeso. El sobrepeso es diferente de la obesidad, ¿ok? Sobrepeso es cuando estamos un poquito rellenos, que me diría, ¿sí? La obesidad es cuando ya estamos más rellenos. Pero aún que estamos un poquito rellenos, ya aumenta grandemente el riesgo que nos dé diabetes si es que tenemos los genes heredados de nuestros padres que tenían ese problema. Sí. A ver, alguien pase el micrófono allá. He sabido de pocos individuos que llegan a tener pesos excesivamente grandes, de 400 a 500 libras. ¿Será porque hay algún tumor en el centro del hipotálamo que produce esa obesidad? ¿O es...? Sí, es cierto lo que usted está mencionando. Hay entre la obesidad que es, nosotros llamamos mórbida, ¿ok? La obesidad mórbida está varios síndromes
y en este caso problemas hormonales causan ese tipo de obesidad, ¿okay? Está asociado con ese tipo de obesidad. Pero quiero decirle que la prevalencia de ese tipo de obesidad es sumamente baja. De 100 personas, ni una persona o cuando mucho una persona va a tener ese problema. En la mayoría de los casos, vamos a decir, es aspectos conductuales y aspectos genéticos, pero no esos aspectos genéticos tan fuertes como los síndromes. Muchos de los síndromes, si ustedes han escuchado, están asociados con obesidad, pero mencionaba, la población que tiene síndromes es un pequeño segmento de la población. La mayoría de nosotros sube de peso simplemente por tener conductas de exceso. ¿Okay? La mayoría de nosotros no va a pasar eso. Generalmente los que tienen síndromes desde chiquitos ya son obesos. ¿Okay? Desde que van creciendo ya crecen muy obesos. Y aún a esos niños, aunque no comen mucho, o a veces comen mucho, pero estos niños tienen algún síndrome a veces. Pero mencionaba, esos son niños que es una pequeña porción de la población. Ahora, decía que la obesidad fue una bendición y es una bendición en las sociedades de escasez. ¿Okay? En las sociedades de escasez no hay problema, porque mencionaba los indios americanos pudieron sobrevivir las sequías gracias a que en el tiempo de abundancia podían acumular ¿qué? Grasa. Vivían en el desierto con muy poco alimento. Fue una bendición para ellos. Si no, no la hubieran hecho. Es más, aquellos que no tenían esa virtud murieron y no dejaron descendientes. Pero en nuestros días nosotros no tenemos escasez. Tenemos un continuo acceso a alimentos. Y esa tendencia que fue una bendición para nuestros ancestros, de pronto se convierte en una maldición para nosotros. ¿Sí o no? Porque tenemos continuo acceso. Y como tenemos esa tendencia de acumular, entonces a menos que nosotros seamos conscientes de vigilar nuestra conducta y no asimilarnos al medio ambiente, entonces no va a ser un problema para nosotros. No sé cuántos de ustedes se recuerdan de su abuelita y cuando su abuelita le servía a un niño comida. ¿Qué hacía su abuelita? Si ustedes se recuerdan. ¿Cómo decía? Ok, si no te lo comes todo, no te doy el dulce, sí, ok. Pero también, si ustedes se acuerdan, la gente antigua servía poquita comida a los niños, ¿sí? Y porque ellos eran conscientes de que era un niño chico y por tanto le servían poquita comida. Y como consecuencia esos niños no tenían ese factor para hacerse obesos. Nosotros vivimos en una sociedad de exceso, en el cual la norma de lo que necesitamos para comer se ha perdido. Me recuerdo, yo he ayudado en 2 estudios aquí en Loma Linda, donde nosotros alimentamos a las personas por 3-4 meses, midiéndoles las calorías, y yo observé lo siguiente. Entre las mujeres, 1/3 parte de las mujeres solo necesitan 1500 calorías para mantener su peso normal. Si comían más de eso, empezaban a subir de peso. 1/3 parte. 1/3 parte requerían 1800 calorías. Y 1/3 parte requerían 2100 calorías. Ahora, ¿saben cuál es el promedio de consumo de las mujeres aquí en Estados Unidos? Como 2300. Quiere decir que 2/3, casi toda la mayoría de las mujeres están comiendo más de lo que ellas necesitan. Definitivamente 2/3 partes están comiendo mucho más de lo que necesitan. A lo que vengo es esto. Nosotros requerimos poca comida. Pero
las media y la costumbre y los restaurantes nos han hecho creer que necesitamos mucha comida. ¿Sí captamos eso? Y a menos que nosotros podamos entender que la norma social está equivocada. En otras palabras, cuando vas al restaurante, no te están sirviendo una porción correcta. Te están sirviendo una porción que vende. ¿Sí? Porque te venden de acuerdo a tu vista. Y cuando tú compras una soda, cuando yo llegué a Estados Unidos, una soda, lo que decían el pequeño, eran 8 onzas, una taza. Hace días estaba notando que la porción ahora, lo que se le llama pequeña, son de 18 onzas. ¿Sí o no? Básicamente un vaso sumamente grande, lo que cuando yo llegué a Estados Unidos se le llamaba extra large, extra grande. Ahora es la porción pequeña. Ahora, en el periodo de 30 años, 25 años, ¿han aumentado las demandas de calorías en nuestra sociedad o han bajado? Han bajado. Por tanto, las porciones debieran ser más pequeñas. Es más, si usted va a consumir la recomendación, por ejemplo, de azúcar que la Organización Mundial de la Salud recomienda, usted debería tomar no más de una taza de bebida dulce al día. Estoy hablando, una taza nada más, de esas pequeñas. ¿Ok? Si toma 2 tazas ya se pasó la recomendación. ¿Ok? Cuando va usted al restaurante, no le sirven, si pide small, le están dando 2 tazas. Quiere decir que le están dando el doble de la recomendación. Y se pide medium, o sea mediano, le están dando 3 veces la recomendación. Si pide large, le están dando 4 o 5 veces la recomendación. Entonces, es momento de que nosotros fríamente internalicemos que el mundo no puede ser nuestra norma. La norma social no podemos adoptarla, porque como la estamos adoptando, entonces eso nos está destruyendo. ¿Sí me entiende? Por eso está la epidemia que vemos nosotros. Porque vivimos un ambiente sumamente obesogénico. Vuelvo a decir, las personas en este caso no pueden seguir la norma, porque si sigue la norma está destinado a subir de peso. ¿Okay? Si sigue la norma social. Ahora, cuando las normas, en este caso del exceso, el exceso ha llegado a ser una norma social. ¿Okay? El exceso, que repito, es una norma social. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, en los últimos días estarán comiendo y bebiendo. Se refería al exceso. Y Cristo Jesús lo predijo bien, que el exceso llegaría a ser una norma social. Y Pablo decía, por tanto, no debemos asimilarnos, no debemos agarrar el molde de las normas sociales, es peligroso. Debemos ahora entender que la norma social no puede ser nuestra norma sin que nos destruya. El exceso ha llegado a ser ¿qué? La norma. Por tanto, no podemos asimilarnos a esas normas. ¿Sí? ¿Estamos captando? Cuando usted va al restaurante, que le sirven un plato de este tamaño, por lo general yo siempre he notado, es para 2 personas. O muchas veces para 3 o a veces para 4. Sí, a veces yo he ido a un restaurante que le llaman papavinos, por ejemplo, sirven un espagueti. Yo vi una vez espagueti, era de este tamaño, sin mentirles, ¿sí? Y de esta profundidad y lleno de espagueti fettuccine. Entonces fácilmente me di cuenta que eso era como para unas 5 personas, pero es lo que dan para una persona. Entonces la persona, como siente que ya pagó por el fettuccine, se tiende a comer esa gran cantidad. Entonces volvemos a lo mismo. Las normas sociales, ¿sí? Vivimos una norma social de exceso. Y hay una hoja, no sé si ya la imprimió el pastor Eras,
que quisiera, sí tuvo tiempo de imprimir la hoja. Ok. Entonces, es una hoja que básicamente nos va a ayudar a saber más o menos cuánto nosotros necesitamos realmente consumir. ¿Sí? Y cuando usted vea esa hoja va a dar cuenta que nosotros necesitamos comer cantidades de alimento pequeñas. Porque nosotros hacemos poco ejercicio físico. Y si no consumimos cantidades de alimento pequeñas, entonces vamos a acumular el extra. Decía, necesitamos vivir un nuevo normal. Sí. Ahora se escucha más hay un movimiento en el de salud donde las personas están comiendo porciones pocas, pero como cada 2 horas. Okay. Y entonces son pequeñas, pero no la comen en un grande, ¿no? Okay. ¿Eso es bueno o es mejor quedar con el desayuno, almuerzo y cena? Muy bien. Ese tipo de alimento, de alimentarse, como usted me está diciendo, lo que hace es que su estómago trabaje continuamente durante muchas horas. Entonces, no le está dando descanso a su estómago, porque está comiendo poquito todo el día. Ahora, otra manera más, pienso, útil, es que espacie sus comidas un poco más. Personalmente, mi madre tiene diabetes, mis hermanos tienen diabetes, mis tíos tienen diabetes, y tuve yo la curiosidad porque me empecé a sentir cansado de si traía azúcar alta. Y me chequé el azúcar hace como 1 año y noté que empezaba yo a correr azúcares altas. Entonces decidí bajar de peso. Y le voy a decir una forma muy sencilla que lo hice. Empecé a comer 2 comidas. ¿Sí? En la primera comida, ¿sí? Consumía por ejemplo, un cereal que no era azucarado y le ponía, para que no me diera hambre, un poco de avena y también, ¿conocen la chía ustedes? ¿Sí? Ya sea una cucharada de chía o una cucharada de linaza. La chía o la linaza crea, cuando entra el alimento al estómago, hace que se haga espeso, así como la avena. ¿Okay? Entonces, esa contextura de alimento hace que entre a la sangre muy lentamente. Entonces, aunque es una cantidad pequeña de alimento, no da hambre por unas 6 horas. ¿Ok? Y como fueron pocas calorías, entonces no tiene usted hambre por muchas horas porque está entrando el alimento muy lentamente a la sangre. ¿Ok? Después, en la tarde comía otra comida y con eso fui capaz de bajar quizá en unos 3-4 meses, más o menos unas 10-12 libras. Y justamente ahora que fui a México me chequé el azúcar y noté que ya tengo completamente normal mi azúcar otra vez. Entonces, si yo he seguido, aunque no estaba gordo, como decimos, pero si he seguido en esa situación, corriendo azúcares altas, se me hubiera empeorado mi problema del azúcar, porque tengo una propensidad genética fuerte. Entonces, lo que le estoy diciendo es que fue una forma efectiva para mí, en este caso, para bajar de peso, consumir dos comidas, pero también si consume 3 comidas puede hacerlo, pero que especialmente la cena no sea una cena grande. Sí. Oh, una hoja. Sí. ¿Qué tan cierto es que el cerebro para explicar al estómago que está lleno, tiene que uno comer despacio para que ayude? Perdón, sí, doctor Mejía. Tengo entendido que el cerebro le dice al estómago en 15 minutos ya estás lleno. Por eso es recomendable que comamos despacio, porque si comemos en esos 15 minutos, rápido vamos a comer un montón, ¿no? Exactamente. Es muy cierto, entonces. Sí, exactamente, sí. Cuando nosotros comemos, el estómago, cuando empieza a distenderse, secreta una hormona que va al cerebro
y que le dice al cerebro, ya estoy satisfecho. Esa es una de las técnicas que yo seguí cuando le digo para bajar de peso. Para no comer mucho en la mañana, entonces lo que opté, cambié la cuchara normal, esa que le decimos sopera, por una cuchara de esas de té, de esas cucharitas chiquitas. Entonces, para comer más lentamente, porque como ahora comía menos, entonces para sentirme saciado y dejar que mi cerebro me le dijera que ya estoy saciado, entonces empecé a comer con una cuchara de esas chiquitas, de esas que le llamamos de té. Entonces comí lentamente, entonces eso me provoca la saciedad, y como era un alimento que tenía bastante fibra soluble, eso hacía que por muchas horas no me diera hambre con una pequeña cantidad. Y eso es muy cierto lo que está usted diciendo. Si usted se come una cosa así rápido, esa hormona que le dice al cerebro ya es suficiente, no alcanza a hacer su función y usted sigue come desesperadamente. Sí. Cuando uno come bastantes nueces, ¿es saludable o no es saludable? Cuando uno va como a estas tiendas como Trader Joe's, ajá, y agarra nueces variables, pero no moderadamente, sino que le come seguido, okay, en vez de comer, ajá, con moderación. Sí, la nuez es sumamente buena, quiero decirle, ¿ok? Si ustedes van a hacerse un cambio en su vida, en su dieta, para bien, debieran comer por lo menos, más o menos aproximadamente una onza y media de nueces diarios. Estamos hablando de una cantidad pequeña que le cabe aquí en la punta de sus dedos. Entonces, esa cantidad de nueces va a ser útil para reducir su riesgo de ataque al corazón más o menos como un 40%. Es una cantidad enorme, quiero decirle. ¿Okay? Pero el problema viene si nosotros comemos en abundancia las nueces. Le voy a decir por qué es un problema. Recuerdo una señorita, cuando yo estaba haciendo mi rotación en Kaiser hace años, llegó una señorita atleta y estaba sumamente preocupada porque estaba ganando peso. Y entonces empecé a investigar y empecé a pensar qué desayuna, qué come, qué cena. Y su alimentación era muy saludable y no explicaba por qué ella estaba ganando de peso. Y entonces le pregunté, ¿y cuáles son sus snacks, sus bocadillos? Y entonces me acuerdo que sonrió y dijo, bueno, ya no como alimento que es dañino, ahora como nueces. Y le pregunté, ¿y como cuántas nueces come al día? Y me dijo, pues más o menos como una taza. ¿Ok? Para darles una idea, una taza tiene la nuez, la mayor cantidad del peso de la nuez es grasa. Por tanto, una taza tiene, no sé, quizá unas 6 onzas, quizá de nueces, y cada onza son 180 calorías. Entonces, 6 por 180 son más de 1000 calorías. ¿Ok? Entonces, eso explicaba por qué ella estaba subiendo de peso a pesar de que estaba haciendo bastante ejercicio. ¿Sí me captan? Entonces, es saludable consumir más o menos una onza de nueces, como unos 30 gramos, porque tienen más o menos 180 calorías. Y en el caso que le estaba diciendo yo que traté de bajar de peso, yo le ponía más o menos esa cantidad a mi cereal. Y eso está perfectamente bien porque eso quita la saciedad. Porque la grasa, a nuestro organismo, le toma mucho tiempo digerir la grasa. Y en este caso, 30 gramos más o menos son como 18 gramos de grasa. Entonces le toma más o menos 6 gramos por hora, le toma unas 3 horas simplemente para digerir la grasa. Y durante esas horas no tiene hambre usted. Le hace que se sienta más saciado. Y como le decía, por otra parte es saludable para el corazón. Pero el problema viene cuando nosotros comemos exceso de nuez. ¿Sí? Porque tiene mucha grasa y tiene, por ende, muchas calorías. Sí, no sé si el micrófono está por allí. Entiendo que, doctor, que al hablar de nueces, para nosotros son nueces, pero genéricamente son nuts, son almendras, avellanas, castañas de Pará y todo este asunto, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, exacto. ¿qué hay de las almendras
que se comen cuando están tostadas. Las compramos raw, entonces las tostamos. ¿Es positivo? Debemos de comerlas crudas, las almendras. Sí, yo pienso que no hay cambios significativos en el valor de la almendra cuando usted la tuesta, ¿entiende? Especialmente si no la tuesta a alta temperatura. Y por otra parte coge un sabor más agradable. Las almendras que entran en el puño, bueno, quiero decir 6 o 7 nada más para todo el día, como una porción. Bueno, No sé si una porción generalmente es, si lo queremos visualizar, más o menos lo que cabría en una cajita del tamaño de una, ¿cómo les llaman los deck de cards? No, de las cartas esas que juegan las cartas. Sí, ya ve que es una cajita de esas. Más o menos lo que cabe en una cajita de esas es la nuez. Quizás sean como unas, me imagino, 20, 25 nueces, almendras, perdón. Pero sí, sí por día, exacto. Pero vuelvo a lo mismo, las nueces, todas son beneficiosas. Nuestro hermano mencionó, pueden ser almendras, pueden ser lo que aquí llamamos walnuts o nueces inglesas. Y incluso los cacahuates también son útiles, el maní que ustedes le llaman allá en Sudamérica. Todas ellas tienen un efecto beneficioso, especialmente para el corazón, ¿sí? Y hablando de subir de peso, hicimos aquí un estudio en Loma Linda, y en este estudio básicamente se notó que el consumir nueces, contrario a lo que muchos decían, no ayuda para que la gente suba de peso, porque muchos dicen, no, es que tiene mucha grasa, voy a ganar de peso. En el caso de este estudio mostró que en efecto la gente que come nueces no sube de peso como muchas gentes temen, porque hay la concepción de que si algo grasoso te va a ayudar a subir de peso, ¿no es cierto? En el caso de las nueces, una cantidades moderadas no le aumenta el peso, porque le da saciedad, entonces come menos de lo otro. Sí. Yo tengo el micrófono. Es algo psicológico, ¿sí? Porque si yo psicológicamente pienso que me sacaron la vida y empiezo a comer emocionalmente, voy a subir de peso, ¿sí? Hay alguna gente que llega a tener esa, ¿qué le diré? Es más cosa emocional, que se empiezan a sentir que como que le sacaron mitad de la vida y quieren compensarlo después. Entonces sí van a subir de peso. Les dieron a ustedes una hoja en la cual está un plato, y en ese plato, en forma sencilla, está en varias cajitas. En la mitad del plato dice el lugar de las verduras. Básicamente, si usted va a comer, el plato que nosotros debiéramos comer, es útil tener un plato, lo que ahora le llaman salad dish. ¿Se ha fijado el plato? Salad plate le llaman. Y lo que ahora nosotros llamamos salad plate, hace 50 años era lo que llaman dinner plate. Fíjense bien, el mismo tamaño. Ahora le llaman salad plate, en aquellos años era el dinner plate. ¿Qué nos dice eso? Que la gente hace 50, 60 años consumía mucha menos comida. ¿Ok? Por eso tenían un plato chiquito, estoy hablando de un platito de este tamaño, más o menos unas 6 pulgadas por allí. ¿Ok? Entonces, en ese plato, porque también va a influenciar mucho la cantidad del plato para la cantidad que vamos a poner, ¿sí? Si usted coge un plato pequeño, entonces no va a tener tendencia a poner un exceso de comida, ¿sí? ¿Ya empezamos allí? Entonces, vamos a modificar nuestro ambiente. En un primer lugar, vamos a usar un plato que sea, ¿qué? Moderado, lo que llaman aquí el plato de la ensalada, ¿sí? Entonces, ese es un plato más o menos de ese tamaño. Entonces la mitad del plato va a ponerle verdura. Ahora, la verdura es mayormente agua, ¿sí? El problema es si a esa verdura le pone, ¿qué? Le pone el dressing, o sea, el aderezo, porque hay muchos aderezos que tienen una gran cantidad de grasa, ¿ok? Entonces, para que no ponga exceso, va a poner, por ejemplo, hace una mezcla de aceite de oliva con jugo de limón, por ejemplo, y le puede poner un poco de ajo, ¿sí? En polvo, o aquí alguien está sugiriendo el vinagre, y de esa manera
crea una cosa aromática, ¿sí? Si le pone también hierbas italianas, por ejemplo, a eso, crea una cosa aromática, le pone a la ensalada y no tiene muchas calorías, pero tiene mucho aroma y mucho sabor. De esa manera le va a saber bien su ensalada, sin añadirle muchas calorías. ¿Ok? Entonces estamos hablando allí de su plato de ensalada. Si es usted una persona de mucho apetito, ¿verdad? Entonces haga un plato exclusivo de ensalada. Y primero coma la ensalada. ¿Ok? Primero cómase su ensalada, porque entonces eso va a empezar a saciarle. ¿Ok? Entonces primero se come su ensalada y luego después va a hacer lo siguiente. Los cereales, todo lo que tiene almidón, son los cereales, que incluye tortillas, arroz, pan integral, avenas, pasta, fideos, y las raíces, papa, camote, la fruta también que tiene azúcares y los endulzantes. Entonces todo eso nosotros le llamamos tiene carbohidratos. ¿Okay? Entonces una cuarta parte de su plato más o menos le va a poner que tenga ¿qué? Carbohidratos. O ya sea sus papas, sus tortillas, su pan, si es en la mañana quizás cereal. ¿Okay? La parte que tiene carbohidratos, que tiene almidón. Ahora, la otra parte del plato puede servir lo que nosotros llamamos alimentos que son altos en proteína. Los alimentos altos en proteína son varios. Aquí le puse productos de soya, ¿okay? Puede ser soya seca, porque he notado que ha aumentado mucho las que son enlatadas. Y también aquí puse las oleaginosas que están ustedes mencionando, los cacahuates, nueces, almendras, semillas, girasol, ajonjolí, linaza molida. Especialmente esos son útiles en el desayuno. ¿Okay? Le pone usted su cereal, digamos, si es base rápido, le pone un poco de esas semillas y eso hace que tenga un factor protector para su corazón. Pero hablando de obesidad y del colesterol, le va a bajar su colesterol y le va a hacer sentir saciado. ¿Okay? O sea, que no le dé hambre rápidamente. También aquí puse en lo opcional, ¿ok? El queso, si usted decide comer queso, es preferible que coma bajo en grasa. ¿Ok? Si va a usar también queso, quizá el cottage es preferible porque es fresco. Si va a comer huevo, es preferible que coma clara de huevo, porque no tiene colesterol y además tiene muy pocas calorías. Si las personas van a comer alguna carne, de todas las carnes quizá la menos ofensiva sea el pescado. ¿Okay? En segundo lugar, la menos ofensiva es el pollo. Me refiero a la salud. En febrero pasado hicieron la publicación en el estudio adventista y los hermanos adventistas que consumían pez tenían mucha menos mortalidad que los que comían res. ¿Okay? Entonces la res es mucho más detrimental que el pez. ¿Okay? Y eso, digamos, las personas que por alguna razón insisten en comer ese tipo de productos, quiero decir que el pez es mejor que la res. También la menos mortalidad me refiero. ¿Okay? Ahora, personalmente, pienso yo que los productos totalmente vegetales son mucho mejor que consumir productos de animal. ¿Okay? Es una convicción propia, la Biblia misma lo dice, ¿se acuerdan? De todo árbol comerás, de las plantas, de esas cosas, eso será vuestro alimento. Yo pienso que el plan original no tiene vuelta. Es lo que Dios nos diseñó, es lo que va a ser mejor para nuestra salud. Sí. Doctor, quería preguntarle por ejemplo, acá también leo de los endulzantes. Si yo quiero tomarme una taza de café con leche, ¿qué es mejor? ¿No azúcar, azúcar blanca, azúcar negra o el Equal? Mejor es miel. Si vas a usar endulzantes, la miel. La miel tiene una sustancia muy protectora, especialmente que tiene varias ventajas. Número uno, que tiene menos efecto de subir el azúcar que el azúcar verdadera, pero tiene unas sustancias que son protectoras para el cáncer.
Entonces, si va a usar endulzantes, quizá la miel. El Equal, o sacarina. creo yo que sería mejor que le ponga miel, ¿sí? Sí, que le ponga miel, diría yo. Y simplemente eso lo cuenta como parte de su alimentación. ¿Okay? ¿Y cuánto más para un diabético? Los diabéticos también pueden comer miel, simplemente lo pueden comer como parte de su cuenta de carbohidratos. Una cucharada de miel equivale a una porción. ¿Ok? La stevia también es una buena opción. Ahora existe la stevia y que no le va a dar calorías y también da buen sabor. ¿Ok? ¿Mande? El ágave. El ágave básicamente va a tener lo mismo, más o menos parecido a la miel. ¿Ok? Sí. Doctor, le pregunto la diferencia que puede existir a veces el marketing, ¿no? Ahora todo orgánico. Está Whole Food, orgánico, hay peces orgánicos, todo es orgánico. Okay. ¿Qué diferencia o qué verdad hay realmente en decir como orgánico y comerlo? Ok, yo le voy a decir, en el estudio adventista y en casi todos los estudios que se han hecho epidemiológicos, el consumo de fruta y verdura demuestra que es protector para la salud. ¿Okay? O sea que tiene protección para la salud, particularmente ayuda para disminuir el cáncer. Todas las frutas y verduras. Ahora, en todos los estudios que se han hecho, básicamente era alimento que no era orgánico. En otras palabras, el alimento no orgánico es protector para la salud. Ahora, algunos arguirán que el que es orgánico tiene mayor protección. Puede ser que sí, puede ser que no. Porque si hay una ventaja, creo yo que va a ser muy mínima. ¿Okay? Que si hacemos el costo y el beneficio, solamente la gente que es rica, quizá allí haya cierto, que el dinero no es un problema, está bien. Pero si usted es una persona que tiene un presupuesto limitado para su comida, lo importante es que coma fruta y verdura, no importa que no sea orgánico. ¿Okay? Va a ser un beneficio para usted de todos modos. Compre el que es de estación, los que son baratos en cada estación. Especialmente eso ayuda a que varíe. Porque si yo por comprar orgánico, ahora voy a comer la mitad de fruta, ¿le entiende? Y verdura, estoy bajando mi protección. ¿Sí captamos? En cambio, si compro normal, que cuesta la mitad, y como el doble, aumento mucho más mi protección. ¿Ok? Solamente si a uno le tiene exceso de dinero, bueno, pues compra orgánico. Pero por razones de salud pública, yo no lo recomiendo a las audiencias. Sí. Se ha dicho que el pollo que no es orgánico tiene mucha hormona, ha sido crecido con hormona y que no es muy recomendable a las mujeres por la tanta hormona que tiene un pollo comercial que no orgánico. ¿Qué en cuanto a eso? Mire, vuelvo otra vez a los estudios epidemiológicos. Al menos yo he notado que sí se reporta exceso de muertes en el caso de las personas que consumen carne de res y particularmente las personas que consumen embutidos, jamón, salchicha, salchichón, todas esas carnes, esas son las peores de todas. ¿Okay? Entonces eso definitivamente no debiera figurar en nuestra mesa. Pero en cuanto al pollo, el efecto que va a tener de salud es menor que la carne de res. El pescado va a ser menos que la carne de res. Y en cuanto a su pregunta que me hace acerca de si el pollo aumenta el cáncer en las mujeres, es algo que no le puedo decir exactamente en este momento. ¿Okay? Necesitaría investigar esa cuestión específica. ¿Okay? Pero en el estudio adventista, cuando yo estuve notando, no han reportado que el pollo aumenta el cáncer de mama, por ejemplo. ¿Okay? De las hormonas. Oh, ok. Bueno, las hormonas, sí, generalmente yo hablé del cáncer porque generalmente muchos de los cánceres de pecho están relacionados con las hormonas, ¿entiende?
Pero sí, el cáncer en general, necesito checar esa pregunta para ver si realmente el pollo aumenta el cáncer, ¿ok? No, lo sé de la carne de res, pero del pollo no, ¿ok? ¿Cómo podemos balancear entre las proteínas y los carbohidratos? En la lista que nos dio acá. Ok, aquí tengo una gráfica, ¿ok? ¿Cómo los balanceamos? Ok. Número 1. Aquí yo puse porciones al lado derecho, no sé si ustedes notan allí, ¿sí? Estamos hablando de cómo bajar de peso. Generalmente decía que las mujeres requieren como unas 1500 calorías, una tercera parte de ellas, para mantener su ¿qué? Su peso. Por tanto, si quieren bajar de peso, esas mujeres necesitarían cortar 1200 calorías. ¿Cómo logra eso? Básicamente lo lograría bajando las porciones. Cada porción que está aquí, una tortilla, media taza de arroz son 100 calorías. En otras palabras, si consume 2 porciones en el desayuno de carbohidratos, 2 a mediodía y 2 en la tarde, son 200, son 600. ¿Ya cogimos? Y abajo de las proteínas, si pone 2, 2 y 2, también son otras 600, porque cada una es, ¿qué? 100. Entonces, está consumiendo un total ¿de cuántas? De 1200, porque está comiendo 2 aquí serían 200 calorías en el desayuno, 2 a mediodía serían 200 más, 400, 2 en la cena, 600. Y 2 también en la mañana, en el desayuno de proteína, serían 200 más. Entonces, serían 2, 2, 2, 2, 2, 2. En otras palabras, ¿son cuántas? 200, 400, 600, 1200. Entonces, con eso baja una mujer que necesita poco alimento, consumiendo 2. Y ustedes dirán, ¿y cómo son 2? Fíjense bien, es muy sencillo. En la mañana, si va a ser de los carbohidratos, ¿ok? Puede ser, digamos, esta persona que es una persona mexicana, ¿verdad? Que quiera comer tortillas. Una tortilla ya son 100, ¿ok? Y digamos, si quiere comer de acá de abajo un huevo, vamos a decir, ¿ok? Ya son otras 100, ya son 200, ¿ok? Y digamos que quiere comer una fruta, ¿sí? Ya son 300, ¿ok? Y se le antoja un poco de nueces, ya tiene sus 400. Ya en la mañana tuvo 400. Ahora, decía que otras mujeres necesitan un poco más. Entonces pueden comer 1500. Entonces serían, para 1500, ¿cuánto sería? Puede comer, acuérdense, cada porción son 100. Serían 300, ¿verdad? Más 200, serían 700. Y si hace lo mismo acá, entonces ya estaría comiendo 1400. ¿Se fijan que es fácil contar? ¿Sí? Ahora, para un hombre que quiera bajar de peso, depende. Si usted hace mucho ejercicio físico, levantando en construcción y demás, es otra historia, ¿ok? Pero asumo que es una persona que no hace mucho ejercicio físico. Generalmente los hombres bajan fácilmente con 1800 calorías. 1800, 2000. Entonces, haga la cuenta. Para 1800 se hace 3. ¿Cuántas son? 300, 600, 900. Y en la tarde, y también acá, 3. Entonces ya son 1800. 300, ¿sí? ¿Ya captamos? ¿Estamos cogiendo la idea? Entonces, porque aquí habla de desayuno. ¿Lo ve usted aquí el desayuno? Entonces, come 3 de carbohidratos y 3 de proteína. Ya son 600. Hablamos de la comida de mediodía. 3 porciones y 3 porciones acá, ya son 600 más. Y luego en la cena, 300 y 300, ya fueron 600. Entonces come 600 en la mañana, 600 a mediodía y 600 en la tarde. En general ya fueron 1800. Ya cogimos la... Si usted aprende a contar, entonces es bien fácil, sí. Pastor, ¿a qué se refiere usted con una mujer que necesita menos, una que necesita comer un poquito más
y una que necesita más. ¿Se refiere a altura, peso? ¿A qué se refiere usted? Sí, exactamente. Se considera la altura, se considera el peso, pero en el caso de ustedes, digamos clínicamente, yo puedo calcularles a cada uno de ustedes individualmente, ¿sí? Pero tendríamos que hacer citas individuales. Les voy a decir cómo yo generalmente hago cuando son mucha gente, ¿ok? Le digo, empiece probando 1500 a las mujeres, les digo, ¿ok? Entonces, si usted no baja con 1500, tiene que bajar a 1200, ¿sí capta? Y en este caso, generalmente es lo que digo, pruebe por 15 días o un mes, digamos 1500, observe, si no hay cambio, entonces corta un poco más, ¿ok? Lo mismo le digo a los hombres, comiencen con 1800, pero si le da mucha hambre porque trabaja en la construcción o demás, pues tiene que consumir más, ¿ok? Pero entonces básicamente usted pone cierto nivel y observa su peso. Si usted ve que está estacionada, es que eso es lo que usted usa. Si empieza a ver que empezó a bajar, es que ya está teniendo déficit, ¿ok? Y entonces mantiene ese déficit sostenidamente hasta que alcance su peso. ¿Ok? Sí. Hay personas que tienden a comer menos bebiendo líquidos entre las comidas. ¿Qué es correcto o es incorrecto? Comer menos, ok. Bebiendo líquidos una de las cosas que yo le recomiendo a la gente para que usted se sienta satisfecho es, usted tiene que acostumbrar a usar agua con la comida. ¿Y cómo digo eso? Necesita usar agua haciendo de la siguiente manera, porque si usted come 2 porciones de aquí, fíjese bien en la mañana, 2 tortillas, y si come por ejemplo de acá 2 huevos, nada más, 2 tortillas, 2 huevos, ¿cómo se va a sentir después? O de inmediato, va a sentir que no llenó, ¿verdad que sí? Entonces, lo que muchas veces les digo a las personas, para que usted se sienta saciado, tiene que usar sabiamente el agua. Por ejemplo, si va a consumir frijol, en lugar de que sea refrito, así, sin nada de agua, es mejor frijol que tenga bastante agua. Entonces, usted se come un plato grande, la mayor parte es ¿qué? Agua. Pero cuando usted terminó de consumir ese frijol, digamos con las 2 tortillas que estábamos hablando, entonces ya llenó, ¿sí? ¿Me entiende? Se comió el frijol, pero como tenía mucha agua, y aunque eran solamente 2 tortillas, al finalizar de comer eso, ya se siente saciada, ¿sí? Entonces esa es una forma sabia de utilizar el agua. Otra forma sabia de utilizar el agua, por ejemplo, usted pone, va a ser una proteína, ¿ok? Digamos que usted es una mujer y va a hacer 2 porciones de proteína. Una porción de proteína, como se da cuenta allí, son 30 gramos, una cantidad pequeña. Lo que le llaman aquí un nugget, ¿sí? Un chiquito de esos, un nugget. Esa es una porción. Pues con 2 nuggets usted y 2 tortillas, pues no se siente satisfecha, ¿verdad que no? Pero ¿qué si utiliza sabiamente el agua? Por ejemplo, si en lugar de eso hace usted un caldo que nosotros le llamamos, con esa proteína, ¿sí? Y le echa bastante agua y verdura. Aunque es poca proteína, como es un plato grande el que se come, entonces al finalizar se va a sentir saciada. ¿Entendemos? Entonces la verdura mayormente es agua. Otra forma, cuando ustedes van a un restaurante chino, se han fijado que ellos utilizan la proteína, pero la usan en muy pequeñas cantidades. La mayor parte es ¿qué? Verdura. ¿Verdad que sí? Cuando hacen un plato. Entonces esa es una forma de utilizar mucha agua que viene de la verdura con una pequeña cantidad de proteína. Entonces usted echa, por ejemplo, un poco más de media libra de verduras, y su proteína, aunque son 2 onzas, como usted se está consumiendo un plato grande, en este caso mayormente de verdura, que es mayormente, dijimos que es
agua, ¿sí? Y una poca de proteína, y se come sus 2 carbohidratos, que pueden ser 2 panes, 2 tortillas o 2 cucharadas de arroz, por ejemplo. Entonces se va a sentir saciado o saciada, porque utilizó sabiamente el agua. ¿Sí? ¿Ya estamos captando? Entonces, de esa manera, otra manera de usar bastante agua es comerse, antes de comer, una ensalada grande. Porque la ensalada, un plato de ensalada, va a tener cuando mucho 30 calorías, a menos que le eche aderezo. ¿Ok? Entonces, si se come un plato grande de verdura antes de comer, ya puso usted bastante volumen a su estómago. La señal al cerebro le está diciendo, ya estoy saciándome. Entonces come ya sus porciones de proteína y de carbohidrato, y ya cuando terminó, como tiene bastante verdura, entonces usted se siente saciado. ¿Sí? Ahora, otra cosa que para que no le dé hambre a la gente, siempre recomiendo que juntamente con eso consuma fibra soluble. Por ejemplo, si va a hacer una sopa que tiene mucha fibra soluble, por ejemplo, es una sopa de lenteja. Por eso se hace como un poco espesa, no sé si han fijado ustedes. ¿Ok? Sopa de frijol, o sea, lo que nosotros llamamos frijol de la olla. ¿Ok? Los garbanzos, cuando usted los cocina, se ha fijado que se hacen espesos, entonces tienen fibra soluble. Entonces, esa sopa de garbanzo, si usted le pone, por ejemplo, verduras, y entonces se come un plato grande, es poco garbanzo relativamente, pocas calorías, pero al mismo tiempo usted se va a sentir ¿qué? Saciado, no le va a dar hambre, porque su estómago se extendió bastante cuando usted comió, y se va a tener un sentido de que está lleno o llena. ¿Ok? Y de esa manera no le da hambre. Otra, la hidratación es sumamente importante. Y cuando digo de hidratación, lo que hacemos es lo siguiente. Antes de comer es bueno que usted tome agua. Por lo menos unas 12 onzas, ¿sí? Un vaso grande. Sí, exactamente. Y entonces de esa manera cuando usted va a comer no va a tener sed, porque a veces interpretamos la sed como hambre. ¿Sabían ustedes eso? Interpretamos que tenemos hambre cuando lo que realmente tenemos es sed. Entonces, cuando estamos sedientos, vamos a comer mucho más. Y por esa razón, si usted consume agua antes de comer, entonces no se va a sentir sediento. Por ejemplo, esta señorita que ustedes vieron en la foto, ella antes de comer, por ejemplo, le ponía una cucharada media cucharada de linaza, por ejemplo, a su agua, la revolvía y se tomaba. Entonces tenía un poco de fibra, estaba hidratada, no se sentía con hambre. ¿Sí? Entonces son formas como usted básicamente aumenta el volumen sin aumentar calorías. Estamos captando, ¿verdad? Estamos captando que hay que consumir suficiente volumen para que se extienda el estómago y no se sienta usted con hambre. Entonces son formas creativas de que usted utiliza el agua. Vamos a en la mañana, digamos, si va a comer un cereal, va a comer la cantidad de cereal. Aquí dice cuánto es una porción de cereal. Más o menos lo que en el cereal va a decir cuánto es una porción, va a decir media taza, una taza. Son 30 gramos, ¿ok? Ahora, si usted nota, el cereal que es dulce le va a dar más ganas de comer. Yo no sé si ustedes se han notado ustedes. Cuando usted come algo que es dulce, le da ganas más de comer más, de repetirse. Cuando no es dulce, no tiene esa urgencia. Se acaba la porción, pero ya no tiene la urgencia de servirse más. ¿Ok? Por esa razón es muy importante y intencionalmente las fábricas por eso le echan mucha azúcar para que uno coma más, porque ellos quieren venderle a uno más producto. Lo mismo la sal. Exageran la sal para que uno ¿qué? Coma más. Por eso dice que no puedes comerte solo una. ¿Sí? Porque si está muy salada la comida, entonces las papitas o lo que sea, entonces tiene más tendencia a seguir comiendo. Por tanto, si usted quiere que no tener esa urgencia de comer en exceso, tiene que comer alimentos que no tengan mucha sal y que no tengan mucha azúcar. Entonces, eso va a hacer que automáticamente usted no sienta esa urgencia de consumir de más.
Vuelvo a la gráfica esto y espero que con esto nos lo practiquemos. Y decía, para las mujeres generalmente les digo, comience con 1500, si queda estacionada, pues le baja un poco más. ¿Ok? Para los hombres generalmente les digo, empiece con 1800. Acuérdense, cada porción es ¿qué? 100 calorías. ¿Ok? Entonces cuente que sean, los hombres que cuenten que sean 18. ¿Sí? Y las mujeres cuenten que sean ¿cuántos? 15, en este caso para 1500. Y si van a hacer, y si usted ve que no está bajando, entonces le baja a 12, ¿verdad? A 12 porciones. Ahora, algunas veces puede usted, como si comió en la mañana un poquito menos, puede comerse esa porción que le dejó en la mañana a mediodía, ¿sí? Porque es la cantidad total más o menos lo que le va a compensar. O a veces quizá no va a comerse 3 carbohidratos y 3 proteínas, sino puede comerse 4 carbohidratos y 2 proteínas. ¿Sí captamos? Porque en general son lo mismo, la misma cantidad de calorías, son 500. 3 más 2, 5. ¿Sí captamos? Entonces, de esa manera, lo importante es que al final del día consumió 12 para la mujer y que al final del día la persona, el hombre, consumió ¿cuántos? Más o menos 18. Pruebe por un tiempo, si le está dando resultados, pues siga allí. Si le da mucha hambre en el varón, si está trabajando, pues suba un poco más, al punto de que, aunque está más elevado, todavía está perdiendo peso poco a poco. ¿Cuánto más o menos es lo que debemos perder de peso por mes? Generalmente, una forma sabia y sostenible, y para que no le dé hambre, más o menos 2 a 3 libras por mes. ¿Sí? 4 libras por mes. Y de esa manera no le va a dar hambre, porque si corta más, entonces le va a dar mucha hambre y generalmente la gente rompe sus dietas. Entonces es mejor bajar poco a poco. ¿A poco subió usted repentinamente? ¿Verdad que no? Toma años subir de peso. Y también toma tiempo bajar de peso. Por lo general la recomendación es bajar 10% de su peso en 6 meses. Si pesa 200 libras, ¿bajar qué? 20 libras en 6 meses. ¿Sí? Esa es la recomendación. 10% del peso, cualquiera que sea su peso. ¿Sí? Si pesa 180, pues serían 18 libras. Divídelo entre 6, serían como 3 libras por mes. ¿Ok? Y de esa manera se hace sostenible. Pero volvemos a lo mismo. Esto tiene que ser un estilo ¿de qué? De vida. Tiene que aprender. Una vez que usted aprende a contar, se va a dar cuenta cuánto realmente su cuerpo necesita. Y aunque vaya al buffet, inmediatamente se va a dar cuenta de que esto es lo que yo necesito. ¿Okay? Y eso le va a ayudar para que no abuse de eso. Generalmente, si usted no es una persona que tiene fuerza de voluntad, no vaya al buffet. ¿Ok? Sí. Hace un tiempo leí que lo más linda, cuando tiene un paciente y ese paciente es obeso y tienen que operarlo, por alguna razón no pueden operarlo y esperan que baje de peso. Entonces tienen una sopa milagrosa, le dicen, una sopa de cebolla, no sé qué, yo tengo los contenidos. Voy a ver si reparto para que bajen de peso acá mis hermanos. Bueno, el asunto es que usted sabe de esa sopa milagrosa. No, no es ninguna sopa milagrosa. Yo lo que he escuchado es una, básicamente es una dieta líquida, ¿sí? Que básicamente van a ser como lo que le llaman aquí milkshakes, ¿sí? Y de esa manera controlan exactamente que consuma lo que estoy diciendo, 1200 calorías. Generalmente las personas que las ponen en dieta líquida las ponen en 800 calorías. Pero ese polvo, ¿verdad?, tiene alta cantidad de proteína para que la persona no pierda músculo. Porque si usted pone en una dieta de 800 calorías, tiende a perder músculo, ¿ok? Y también tiende a perder calcio de sus huesos. Entonces esas dietas tienen su calcio para compensar, para que no pierda calcio, y también tienen más proteína de lo que necesariamente necesitaría uno para que usted no queme sus propios músculos y si en lugar de eso queme grasa.
Esas son dietas que generalmente solo se hacen bajo supervisión médica, porque la recomendación es que si usted no está en supervisión médica, no baje menos de 1200 calorías. Esa es la recomendación. Sí. ¿Y qué es? Estaba hablando de las dietas, de que tiene uno que comer, pero ¿qué tal si uno sigue el plan que usted tiene de 1500, hace ejercicio, pero tiene thyroid, sí, problema de la tiroides, sí. Y con eso, aunque haga uno, o sea, no sube de peso, pero tampoco baja, ajá. Pero lo que ha subido antes de que se le diagnosticara, no lo puede bajar por... Sí, yo entiendo ese predicamento de muchas personas y simpatizo con personas así, porque en general sí hay personas que yo he notado, pacientes, que comen muy poquito alimento y aún así les es una batalla cuesta arriba bajar de peso, ¿ok? Precisamente porque en el caso de la tiroides controla la cantidad de energía que nosotros gastamos, y si no está funcionando bien, básicamente tiende a conservar muy bien la energía y por tanto se hace muy difícil bajar de peso. Lo mismo hay ciertas medicaciones que si usted las consume van a despertar el apetito y son, por ejemplo, la prednisona, que tiende a subirle de su peso. Entonces, son situaciones especiales y son condiciones médicas que tienen que, yo pienso que en el caso de una persona de ese tipo, si realmente quiere bajar de peso, quizá necesita con supervisión clínica cercana, entonces atentar lo que nosotros llamamos dieta muy baja en calorías. Pero decía, las dietas muy bajas en calorías, como le estaba diciendo, de 800 calorías, generalmente no se administran así indiscriminadamente. Tiene que estar usted bajo supervisión médica. Sí. Bueno, y hablando todas esas de las calorías, de las dietas que tenemos que hacer de acuerdo con las calorías, no sé si han notado algunos que en algunos restaurantes o comida así de fast food, no sé si han notado que en los menús te muestran y te marcan las calorías que tienen en cada plato o cada cosa. Ok. Y en algunos restaurantes la mayoría de los platos no bajan de 1000 calorías. Exacto. ¿Cómo se puede prevenir uno de eso? Ok, entonces volvemos a lo que empezamos. ¿Se acuerdan que al principio decíamos no puede ser la norma nuestra el plato que nos sirven? Entonces, si a usted le sirven un plato que dice que ese plato contiene 1000 calorías y usted está consumiendo 500 calorías, ¿qué va a hacer? Desde el principio le va a decir al mesero que le traiga una cajita para que usted guarde la mitad del plato, se lleve a su casa y se va a comer la mitad del plato. ¿Ok? Y quizá en la mayoría de los restaurantes esa es una costumbre que se debiera hacer, pero antes de empezar a comer. ¿Ok? Básicamente mencionaba, en la mayoría de los restaurantes le sirven el doble de lo que usted necesita. Por tanto, antes de comenzar es básicamente una medida precaucionaria. Pida el platito ese que saben dar, ponga la mitad de la comida ahí, pues se la lleva y se come la mitad. O como en los restaurantes chinos hacen, ¿verdad? Que ponen otros platos, entonces nomás pida un plato para los dos, aunque van a pensar que es codo, pero es en realidad lo que usted necesita. ¿Sí? Esta es una observación nada más con respecto a la pregunta que hacía el hermano, con respecto a la técnica que se utiliza en ciertos tiempos de alimentación. Normalmente la Asociación Americana de Diabetes recomienda para aquellos pacientes que utilizan insulina, especialmente Lactos, y aquellos pacientes que utilizan más de 2 medicamentos hipoglucemiantes, o sea, para reducir el azúcar, se maneje un metabolismo diferente para evitar la hipoglicemia o caer en una reducción de azúcar severa. Entonces utilizan
menores cantidades de alimento, pero más continuo, o sea, mínimo 4 horas. Cada 4 horas se utiliza la cantidad de ese alimento, pero la razón es para mantener un metabolismo continuo y asegurar que ese paciente o esa persona no vaya a caer en una reducción de azúcar, en hipoglicemia, y pues se produzcan esos problemas de la hipoglicemia, los síntomas en este caso. Aprecio mucho. Me imagino que usted es médico, ¿verdad? Ok. Sí, entonces, sí, la observación que el doctor acaba de hacer es sumamente importante. No sé cuántos de ustedes tienen diabetes, los que están aquí. ¿Algunos de ustedes tienen diabetes? ¿Que están en insulina? ¿No? Ok. ¿O que están en pastilla? Ok. Ok, es privado, está bien. Pero de cualquier manera, sí es una observación sumamente importante la que acaba de hacer el doctor, ¿ok? Si usted va a reducir sus calorías, ¿ok? Y quiero hacer una disculpa por no haber hecho esa aclaración al principio. Si usted va a reducir las calorías, tiene que consultar con su médico antes, porque lo más probable es que también él le va a reducir su insulina y sus pastillas, porque de otra manera se le puede bajar demasiado el azúcar, porque usted está calibrado para cierta cantidad de carbohidratos que está consumiendo y cierta cantidad de alimentos, y si altera eso, entonces va a tener un problema con sus medicaciones que le pueden bajar su azúcar. Aprecio muchísimo su observación, doctor, ¿sí? Entonces, es muy importante, vuelvo a recordar lo que el doctor menciona. Si usted tiene diabetes, antes de atentar bajar sus calorías, tiene que consultar con él, porque muy probablemente le va a bajar la cantidad de insulina y la cantidad de medicación para que no le baje demasiado el azúcar. Sí. A beber entre comidas sodas, ¿es bueno o es malo? Bueno, es malo. Bueno, yo pienso que la respuesta es bastante obvia, ¿verdad? La soda no es un alimento adecuado para la salud. Y en general, un concepto, voy a terminar con esto, voy a decirles esto: todos los alimentos que tienen calorías, cuando nosotros los quemamos, nosotros tenemos nosotros llamamos mitocondrias, se queman allí, y al quemarse se combina los electrones de los alimentos con el oxígeno, pero en esa reacción que generalmente produce energía y agua, a veces se producen lo que nosotros llamamos radicales libres, y los radicales libres se producen siempre que hay quema de energía, ¿ok? Ahora, cuando usted come pan blanco, se produce esa reacción y se producen radicales libres. Cuando come pan integral, lo mismo sucede. La diferencia es que el pan integral tiene ciertas sustancias que ayudan a nuestro cuerpo a controlar esos radicales libres. El pan blanco no tiene esas sustancias protectoras. Lo mismo sucede con la soda. Usted pone soda, tiene azúcar, produce esas reacciones químicas, produce radicales libres, pero tiene cero protección para las células. Entonces los radicales libres van a dañarle más. Y eso se refiere a todo alimento refinado, ¿sí? Todo alimento refinado. El pan blanco no tiene protección, pan integral tiene protección, ¿ok? La mantequilla tiene cero protección, el aceite de oliva tiene protección. El arroz integral tiene protección, el arroz blanco no tiene la protección. Entonces, en general, por eso debemos nosotros consumir productos de calidad, y cuando hablo de calidad me refiero, si va a ser pan integral. Si va a ser aceite, va a ser un aceite que sea idealmente de oliva extra virgen. Si usted no tiene con qué comprarlo, por lo menos consuma canola. Si va a ser arroz, idealmente, especialmente si es el producto principal que usted consume como alimentación suya, debiera ser integral. Leí un papel recientemente de que el arroz integral ayuda a la gente a tener mucho mejor control de su diabetes, por ejemplo. Pero también eso te va a ayudarle a la persona que quiere bajar de peso, porque le va a dar más saciedad, ¿sí? Y además le va a hacer sentirse
más lleno por más largo tiempo. Sí, yo creo que ya me alargué el discurso, me imagino que vamos a cortar aquí. ¿Sí? Voy con el micrófono. Vamos a hacer 2 preguntas, después vamos a recoger la ofrenda y terminamos. Ok. Recién va a pasar lo de Utico, ¿verdad? Lo que yo quería saber, y quisiera hacer una aclaración, cuando uno está comiendo el almuerzo, supongamos, y tiene su plato de carbohidratos y proteínas, ¿es recomendable tomar agua al mismo tiempo para como dicen, wash down lo que come uno? ¿O se debería tomar siempre líquido 1 hora o media hora antes de la comida y no tomarlo con la comida junto? Bueno, generalmente hace un momento mencionaba, si usted va a querer bajar de peso, como va a restringir drásticamente la cantidad de alimento que va a comer, es mejor que sea alimento que tenga agua, para que tenga volumen, ¿sí? Y cuando estoy hablando de tener agua, yo no hablé de tanto tomar el agua junto con el alimento, sino que sea parte integral de la preparación, ¿ok? Decía al principio, el agua idealmente se toma antes para hidratar al cuerpo y así no tenga usted la sensación de mucha hambre cuando en realidad es sed. Y así se va a sentir saciado con una cantidad menor de alimento. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Doctor, yo entiendo que las sodas todas, un Ken, tiene 10 o 12 cucharadas de azúcar, que eso ya para nosotros no debiéramos tomar. Pero le pregunto, ¿qué hay del agua carbonada? En otros países, en España, en mi caso mío, papá tenía un Ultramarinos, es una marqueta, y vendía agua carbonada, un sifón, ahora compra la maquinita, compra el cilindro que tiene el gas, aprieta y es agua carbonada, que a veces es bueno cuando uno come en exceso, ¿no? Dicen, sin tomar 7-Up. Pero, ¿qué me dice usted de eso? ¿Hay algún mal en ese gas que se mete en el agua para que haya la burbuja y el carbón? Yo me imagino que lo que le meten, no sé, pero me imagino que le meten dióxido de carbono, es lo que pienso yo que le meten a las sodas. Y en el caso, generalmente, la mayor parte pues lo va a eruptar usted cuando se lo toma. El dióxido de carbono produce un poquito de ácido carbónico, pero el ácido que realmente tiene en el estómago es mucho más fuerte que ese. No creo que le haga daño, entre comillas, esa cosa. Hay un agua que tiene ciertos minerales que le llaman agua mineral. Esa tiene minerales y aparte le ponen gas. Los minerales quizá la mayoría de los casos sea beneficioso, porque mayormente es calcio esos minerales. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a recoger la ofrenda. Terminamos porque ya me fui muy largo. Ok. Entonces, espero que esa hoja les sirva como un patrón y que básicamente prueben, como decía, comienzan por 12 porciones las mujeres y luego aumentan a un poco más si le da mucha hambre, hasta que calibre usted para que sepa cuánto es lo que necesita para bajar de peso. Gracias. Quería preguntar, en la hojita donde salió, ¿el tamaño es el tamaño original? Sí, me está preguntando el pastor si el plato que está ahí en la hojita es más o menos como el plato que debiera servirse usted. Quizá el plato que se debía servir es un poquito más ancho, pero no mucho más ancho, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Pero sí, en general el plato, los platos que les llaman aquí en Estados Unidos el salad plate, ¿sí? Es una buena porción visual para que usted tenga en mente. Vamos a terminar, para aquellos que no estuvieron al comienzo, repasamos mañana, y tengo una pregunta, hermanos, el doctor va a estar aquí antes de las charlas, van a ser todos los días a las 7 de la noche, excepto mañana, que será a las 6. Pero se me estaba haciendo la observación que si nosotros tenemos las clínicas a las 5, serían 2 horas antes
de entonces tener la charla, y a lo mejor es demasiado tiempo, ¿será que es mejor la movemos a las 5:30, a 6:30, damos un descanso de media hora y después a las 7 la charla? ¿Sería mejor para ustedes? ¿Parece bien? Muy bien, entonces las clínicas, seminarios clínicos van a ser mañana, sería a las 4:30, de 4:30 a 5:30, y a las 6 sería el tema. De allí todas las noches serían a las 5:30. 5:30 las clínicas, y a las 7 cada noche tendríamos entonces los temas. ¿Quedó claro? Mañana sería el control de peso, el lunes las clínicas, el lunes el cáncer, el martes alta presión, miércoles diabetes, jueves colesterol alto y el viernes sobre el corazón. Cabe enfatizar que cuando estoy hablando de esos tópicos, estoy hablando solamente de la intervención dietética que se va a hacer de eso, ¿verdad? Y entonces personas que tengan interés en saber cuál es la intervención dietética más apropiada para esas condiciones, entonces son los que van a beneficiarse de eso, ¿sí? Gracias. Bueno, puestos de pie, terminemos con una oración. Y terminando aquí, nos está esperando una fiesta y una cena saludable. Ya escucharon al doctor, hay que comer poquito, así es que voy a estar revisando. Cruzando la calle va a estar muy bonito. Ya recogimos la ofrenda, pero ahorita al final podemos dar. Así es que todos estamos invitados. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú deseas que estemos saludables. Ayúdanos en este esfuerzo de poder controlar nuestra mente y que nuestra mente controle nuestras emociones para que nuestros actos puedan ser los correctos, santificados por tu Espíritu Santo. Te agradecemos porque, Señor, enviaste al doctor a enseñarnos. Permite que podamos captar y poder aplicar en nuestra vida estos consejos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor Jesús. Amén. Hermanos, a lo mejor tal vez alguien quiera hablar con el doctor, habló ya mucho, démosle descanso, vamos todos cruzando la calle para poder entonces disfrutar de la cena. Gracias.